Y el primer ejercicio nos dice que el costo marginal de cierta empresa está dado por C' de x igual a 24 menos 0,03x más 0,006x al cuadrado. Aquí está. Ahí. Nos dicen que aparte notar un supuesto, que si el costo de producir 200 unidades es de 22.700, hay que hallar la función de costos, los costos fijos, el costo de producir 500 unidades, y también nos dicen que si los artículos pueden venderse a 90 pesos cada uno, determine el nivel de producción que maximiza la utilidad. Y por último nos dicen que grafiquemos la función de utilidad y que mostremos cómo efectivamente el valor hallado en el literal D maximiza esta. Pues empecemos. Listo. Entonces, como primer paso para hallar la función costo, lo que tenemos que hacer es integrar la tasa que se nos está dando, que sería C en función de X igual a integral de 24 menos 0.03x más 0.06x al cuadrado de x. Procedemos a integrarlo. El primer término que integramos es 24. La integral de 24 es 24x. Y la segunda integral queda menos 0.015x al cuadrado. Lo que hicimos aquí es que le sacamos mitad que con el 2 que queda en el denominador. Lo siguiente es, hacemos algo parecido, sacamos cuarta y por último le sumamos la constante. A continuación lo que tenemos que hacer es, sabiendo que el costo de producir 200 unidades es 22.700, reemplazamos en la función donde veamos x, colocamos 200 y queda de la manera que vemos ahí, al lado derecho. 22.700 igual a 24.000 que multiplica 200 menos 0.015 que multiplica 200 al cuadrado más 0.002 que multiplica 200 al cubo más k, la constante. Habiendo resuelto esto, nos queda 4.800 menos 600 más 16.000 más la constante. Haciendo toda la operación de las sumas y las restas y despejando k, nos queda que la constante es igual a 2.500. Para encontrar finalmente la función costo, lo que hacemos es reemplazar en la función la constante, que fue la que acabamos de encontrar, y eso nos queda de la siguiente manera, como está ahí en rojo. 24x menos 0.015 x al cuadrado más 0.02 x al cubo más 2500. Y esa sería la función costo. Sí, con los costos fijos. Ok, entonces para encontrar los costos fijos, lo que tenemos que hacer es, donde tenemos x, colocarlo como 0. Y partiendo de esto queda la siguiente forma. 24 por 0 queda 0 y todos los siguientes términos que están multiplicados por 0 quedan iguales a 0 y nos queda como costo fijo la constante, que es la única que no está siendo multiplicada por 0. Y encontramos que los costos fijos son iguales a 2.500. Listo, pues aparte el literal C nos dice que el costo de producir 500 unidades. Entonces, eso como se expresa de C de 500 a cuánto es igual. Entonces simplemente reemplazar x por 500. Entonces C de 500 igual a 24 por 500 menos 0,015 por 500 al cuadrado más 0,002 por 500 al cubo más 2500. ¿Sí? Resolviendo todo esto nos queda esta expresión que está acá y pues sumando todos estos términos nos queda que el costo de producir 500 unidades es de 260.750. Luego nos dicen el literal D es que si los artículos pueden venderse a 90 pesos cada uno, tenemos que pues hallar el nivel de producción que maximice la utilidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sabemos que utilidad es igual a ingresos menos costos y que los ingresos a qué son iguales. Son iguales al precio de X por X, el precio de la unidad por las cantidades vendidas de la unidad. Entonces sabemos que el precio de X es 90, nos lo dijo el ejercicio. Entonces sabemos que ingreso vendrá siendo igual a 90 por X, que está acá expresado.
menos la función de costos, que la función de costos ya sabemos cuánto es, que es 24x menos 0,015x al cuadrado más 0,002x al cubo más 2500, como lo explicó mi compañero anteriormente. Ya pues hacemos ley de signos dentro del paréntesis y pues hacemos términos semejantes y nos queda 66x más 0,015x al cuadrado menos 0,002x al cubo menos 2500. Sabemos que para maximizar la utilidad, para hallar el máximo, tenemos que integrar, perdón, derivar, epa, gracias. Tenemos que derivar, entonces derivamos esta función de utilidad para hallar la utilidad máxima y pues nos queda esto que está acá, menos 0,06x al cuadrado más 0,03x más 66, que vendrá siendo la utilidad máxima. Ahora lo que hacemos es despejar x para hallar la utilidad máxima, para hallar la cantidad que maximiza esa utilidad, que vendría siendo, lo igualamos a 0 y pues por la fórmula del bachiller, aquí nos da que es 107,41 aproximado a 107. Luego, ¿cómo podemos verificar esto? Nos dice también en el punto que grafiquemos, en el punto E, nos dice que grafiquemos la función de utilidad máxima y que miremos como en la gráfica el extremo, pues el máximo es igual a lo que acabamos de hallar. Aquí vemos que el máximo es 107.41 y aquí en GeoGebra, en la gráfica, se alcanza a ver perfectamente que el extremo máximo es 107.41. Entonces, sí está bien. Con eso pasamos al siguiente ejercicio, que nos dice que la función de ingreso marginal de cierta empresa es Rx igual a 4 menos 0,01x. Pues nos habla de determinar el ingreso obtenido por la venta de X unidades, que esto es simplemente hallar la función del ingreso, ¿sí? Integrando. Nos dicen que cuál es la función de demanda del producto de la empresa. Y aparte, el literal C nos dice que hay que graficar la demanda allá en el literal B. Y nos pregunta que si esta función es creciente o decreciente y qué significado tiene esta gráfica. Ok, el procedimiento inicial es parecido al anterior. Empezamos realizando la integral de la función y nos queda que la integral de 4 es 4x, seguido que la integral de 0.01x es igual a 0.05x al cuadrado. Esto después de haberle sacado mitad más la constante. Después de esto, lo que tenemos que encontrar, tras haber obtenido el ingreso obtenido, que es el punto A, es la función demanda. La función demanda la encontramos a partir de la expresión D que multiplica X por X. Según esto, D que multiplica X despejando nos queda R que multiplica X sobre X. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar los datos que tenemos y nos queda que la función demanda de X es igual a 4x menos 0.05x al cuadrado por x, que son las cantidades demandadas. Sobre X, Perdón, que son las cantidades demandadas. Y después encontramos que la función demanda de x es igual a menos 0.005x más 4. Por último, se nos pide que grafiquemos la función de demanda allá en B. Esa función encontramos que es decreciente debido a que la encontramos en un punto superior al que lo encontramos finalmente. La gráfica va decreciendo y esto nos muestra que como a medida que va aumentando el precio va disminuyendo la curva de la demanda, y esto es un caso cercano a la realidad. A medida que van aumentando los precios, comúnmente se encuentra que las cantidades demandadas por el público decrecen. Y ya eso sería todo para explicar la gráfica. Listo, pasemos al siguiente punto. Ah, sí, acá, siguiente punto, el tercero. Si quiere, lea usted. Ok, el tercer punto nos dice que una partícula se mueve en línea recta. S pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos. V pies sobre segundos es la velocidad de la partícula a los t segundos. Y A pies sobre
segundos al cuadrado es la aceleración de la partícula a los t segundos. Después se nos da la siguiente tasa, que es a igual a t al cuadrado s sobre dt al cuadrado igual a t al cuadrado más 2t. Además se conoce que s cuando es igual a 0, que cuando s es 0, perdón, es igual a 1, y que cuando s es 2, esto es igual a menos 3. Los puntos que nos piden para el problema son que encontremos cuál es la posición a los 12 segundos y que grafiquemos la velocidad respecto al tiempo cuando la velocidad vale 0. Pues, y si la velocidad vale 0, pues en algún momento. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, aquí nos dan la función de la aceleración. Sabemos que para hallar la función de la posición tenemos que integrar dos veces. La primera integral nos va a dar la función de la velocidad e integramos esa función, nos va a dar la función de la posición. Entonces, integramos t al cuadrado más 2t. Al integrar esto nos queda t a la 3 sobre 3 más t al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque quedaría 2t al cuadrado sobre 2 y pues el 2 con el 2 se cancela. Se simplifica y queda esto más la constante. Esto es muy importante porque mucha gente se puede llegar a confundir acá con el tema de la constante al hacer otra integral. Esto lo volvemos a integrar para hallar, ahora sí la función de la posición. Entonces, integrar de t a la 3 sobre 3, aquí lo vemos arriba a la derecha que nos queda t a la 4 sobre 12. Es una integral pues básica. La integral de t a la 2 nos queda t a la 3 sobre 3. Y aquí es donde mucha gente se puede llegar a equivocar. Inclusive me pasó y me tocó corregirlo. Nos pasó y nos tocó corregirlo. Que es que la integral de k vendría siendo k más la variable, por la variable. Entonces, pues aquí lo colocamos k por t. Pero como estamos hallando otra integral, tenemos que ponerle otra constante. En este caso nosotros decidimos llamar la constante como n más n. Entonces tenemos la función de la posición, pero la tenemos en función de dos constantes. Aquí es donde entra a participar pues los dos supuestos que nos dieron, que nos dicen que cuando t es 0, s vale 1, y que cuando t es 2, s vale menos 3. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Reemplazamos en la de arriba, en la ecuación de arriba de la posición, y pues nos queda que 1 es igual a 0 a la 4, tal, más 0 a la 3 sobre 3, más k por 0, más n. Pues claramente sabemos que todo esto nos da 0, más n, y pues quedaría que 1 es igual a n. Ya hallamos el valor de una constante, que es de n, entonces la reemplazamos en la fórmula de arriba, en la función de arriba. Y usamos el siguiente supuesto, que nos dice que cuando t equivale a 2, s vale menos 3, entonces igualamos menos 3 igual a 2 a la 4 sobre 12 más 2 a la 3 sobre 3 más k por 2 más 1. Este 1 vendría siendo la n, que ya la reemplazamos. Entonces resolvemos esto, de suma de fracciones, tal, y nos queda que k es igual a menos 4. Entonces ya hallamos la otra constante. Entonces ya reemplazamos las dos constantes y nos queda que s de t es igual a t a la 4 sobre 12 más t a la 3 sobre 3 menos 4t más 1. Y pues ya tendríamos la función de posición y pues ya sería hallar el literal a, que si quiere lo dice usted, Mateo. Listo, entonces, a partir de la función para la posición, lo que tenemos que hacer es reemplazar para cuando s vale 12. Cuando t vale 12. ¿Y qué? Cuando t vale 12. Cuando t vale 12, cuando el tiempo es igual a 12. Entonces, la posición cuando el tiempo vale 12 está dado por esta función con la reemplazación. Con la reemplazación de 12 en los valores donde estaba x. Entonces, queda que 12 a la 4 sobre 12 más 12 al cubo sobre 3 menos 4 que multiplica 12 más 1. Eso nos da como resultado 20.736 sobre 12 más 1.728 sobre 3 menos 48 más 1. Hacemos el procedimiento de las fracciones
y los demás procedimientos necesarios, y nos da que cuando t es igual a 12, eso da 2257. Y como el paso final tenemos graficar la velocidad respecto al tiempo, y se nos pregunta si en algún momento la velocidad vale 0. Entonces encontramos que la velocidad vale 0 cuando el tiempo es 0, ya que en ese momento nos alcanzaba a mover, y esa es la gráfica de la velocidad respecto al tiempo. Listo. Esta gráfica encontramos que termina siendo creciente, que a medida que va aumentando el tiempo, la velocidad aumenta a su vez. Pasamos al ejercicio número 4, que nos dice que Alabama Instruments Company ha montado una línea de producción para fabricar una calculadora nueva. El índice de producción de estas calculadoras después de t semanas es, como lo dice ahí, dx sobre dt igual a 5000, que multiplica a 1 menos 100 sobre t más 10, eso elevado al cuadrado. Pues aquí nos especifican que es calculadora sobre semanas. Entonces nos dice, suponga que en t igual a 0 no se han producido calculadoras. Y lo que nos preguntan es, encuentra la cantidad de calculadoras producidas desde el principio de la segunda semana hasta el final de la cuarta. Entonces, pues lo que hacemos acá es integrar la tasa que nos están dando para hallar la cantidad de calculadoras en función al tiempo. Entonces integramos 5000, como está acá, integramos esos, distribuimos la integral para cada uno de los términos, pues integramos 5000. La integral de 5000 pues es 5000t, está breve. Y aquí la integral de la segunda fracción, pues sacamos 500.000 y lo hacemos por derivada por integral por sustitución. Sacamos la u, que u vendría siendo t más 10, y pues esto lo derivamos y nos queda que du igual a dt. Entonces, aquí simplemente reemplazamos. Sabemos que esto quedaría dt sobre u al cuadrado, pero dt sabemos que es du, entonces du sobre u al cuadrado. Después lo que hacemos es la u del denominador lo subimos al numerador como u a la menos 2. Y pues esto lo integramos, u a la menos 2 más 1, nos queda u a la menos 1. Y este menos 1 lo pasamos al denominador como está aquí expresado. Luego, como está aquí arriba, así nos quedaría. Sacaríamos este menos 1 a multiplicar con este menos, y menos por menos da más. Entonces quedaría 5000t más 500.000 sobre u, porque u, como estaba la menos 1 en el numerador, lo bajamos al denominador como positivo, y quedaría t más 10 más k. Luego nos dicen que nos dan el supuesto es que cuando t vale 0 no se han producido calculadoras. ¿Esto cómo se expresa? Que pues x de 0 igual a 0. Entonces igualamos, reemplazamos 0 igual a 5000 por 0 más 500.000 sobre 0 más 10 más k. Al reemplazar, despejar k, nos queda que k es igual a menos 50.000. Entonces reemplazamos k en la función, que nos quedaría 5000t más 500.000 sobre t más 10 menos 50.000, que es el valor de k. Y listo. Si quiere, diga usted esta parte. Entonces, en este punto, ya el ejercicio nos está pidiendo que encontremos la cantidad de calculadoras producidas desde el principio de la segunda semana hasta el final de la cuarta. Para esto, lo que tenemos que hacer es encontrar las cantidades producidas desde la cuarta semana y desde la primera semana. Tras haber encontrado estos resultados, restarlos y de esa manera encontrar la respuesta que se nos está pidiendo. Entonces, para encontrar la cantidad producida durante la cuarta semana, lo que hacemos es reemplazar en la función donde tenemos t por 4. Entonces nos queda de la siguiente forma: 5000 por 4 más 500.000 sobre 4 más 10 menos 50.000. Tras haber realizado el procedimiento, nos queda que la cantidad producida de calculadoras para la cuarta semana es aproximadamente 5.714. Tras haber encontrado para la cuarta semana, lo que hacemos es encontrar para la primera, que es
exactamente lo mismo que hicimos, donde tenemos t, reemplazar por 1, y eso nos da que la cantidad producida de calculadoras para la primera semana es aproximadamente 454. Como dije al inicio, para encontrar la respuesta del problema que se nos está planteando, tenemos que realizar una resta de la cantidad producida durante la cuarta semana Durante menos las 4 semanas. la cantidad producida durante las 4 semanas. Entonces, nos queda la resta de 5.714 menos 454 y el resultado producido de calculadoras durante las 4 semanas hasta el final de la cuarta es de 5.260. Sí, entonces vendría siendo, ese 5.260 vendría siendo las calculadoras producidas entre la semana, entre el inicio de la semana 2 y el final de la semana 4. Listo. Ya este es. Ok, el rendimiento de un operario se expresa como porcentaje. Por ejemplo, si en un momento dado es del 60%, quiere decir que está desempeñándose un 60% de su potencial máximo. Supongamos que el rendimiento de un operario es de E mayúscula de porcentaje a las T horas de haber iniciado sus labores y que E mayúscula varía a razón de T que multiplica a E elevado a la T sobre 3% por hora. Se sabe que la eficiencia del operario apenas comienza a trabajar es del 78%. Evalúe la eficiencia del operario después de haber trabajado 3 horas. El ejercicio nos está planteando indirectamente la tasa, no nos las está dando. Entonces nosotros a partir de razonamiento encontramos la tasa. Entonces tenemos que la tasa sería T que multiplica a E elevado a la menos T sobre 3 de T. Entonces lo que empezamos a hacer en este punto es encontrar el método de solución, que está compuesto por integración por partes, debido a que los otros métodos de solución resultan complejos para realizarlo. Entonces, según la ley y la norma del IATE, encontramos que por importancia, por así decirlo, empezamos definiendo a U como la expresión algebraica y a el resto, que sería la expresión exponencial, como B. Entonces ya ahora continúa. Pues hallamos los 4 términos que nos pide según la integración por partes y sabemos que U es T y el resto vendría siendo dB, que vendría siendo E elevado a la menos T sobre 3. ¿Sí? Esto tenemos que integrarlo, E a la menos T sobre 3. Entonces, para integrar esto se integra por sustitución. Aquí está en este cuadrito. Definimos U como menos T sobre 3 y pues la derivada de U vendrá siendo menos dt sobre 3. Despejamos dt, que nos queda igual a menos 3 de U. Luego, pues reemplazamos esto en esta fórmula y nos quedaría e elevado a la u por menos 3 de u. Sacamos el menos 3 y e elevado a la u, la integral de e a la u es igual a e a la u. Entonces nos quedaría esto mismo, despejamos y nos queda que esta es la solución de esa integral. Entonces pasamos a reemplazar en la fórmula de integración por partes. Nos queda que u, que vendrá siendo t, por v, que vendrá siendo menos t sobre e a la t sobre 3, menos v, que vendrá siendo lo mismo, por u, que u vendrá siendo de t, así como está expresado en esta función. Lo que hacemos es multiplicar menos 3 por t, y ese menos 3 de la segunda integral lo sacamos, para que nos quede pues más simple. Menos por menos da más, y integramos e a la menos t sobre 3, que es la misma integral que tenemos acá ya. Entonces simplemente es reemplazarla de nuevo porque ya la hallamos. Y nos queda esta expresión.
¿sí? Hacemos la multiplicación de menos 3 más 3, tin, y nos queda esta expresión que está acá abajo, más la constante claramente. Después lo que hacemos es subirlo, el denominador lo subimos como negativo y después le sacamos factor común para que así nos quede así como está expresado acá en esta función. Luego nos piden hallar el rendimiento, nos dicen que el operario cuando empieza a trabajar, o sea, cuando t vale 0, el rendimiento es 78%, lo que hacemos es reemplazar t por 78, entonces simplemente reemplazamos y nos queda esto 0, más nos queda 78 igual a menos 9 más k, y nos quedaría que k es igual a 87. Luego nos piden hallar el rendimiento al cabo de las 3 horas, simplemente reemplazamos t por 3, entonces nos quedaría menos, o sea, nos quedaría esta, la misma función, pero reemplazamos t como 3, y nos quedaría que e a la 3 es igual a menos 6,62 más 87, porque e es una constante, y nos daría que e a la 3 es igual a 80,37 aproximadamente de por ciento del rendimiento. Y eso sería todo, nos tocó correr.